Voy a extraer obsidiana aquí, ¿qué necesito preparar? Aíger utilizó una antorcha cerca de la pared de la cueva para iluminar la gran y oscura roca volcánica. Así que así es una mina de obsidiana. ¿De qué sirve traerla a la guardia de la noche? El viejo jefe de la mina murmuró, entregando la antorcha a su hijo menor, sacando él mismo un pequeño martillo de su saco, golpeando la pared de la cueva, estudiándola por un momento, enderezándose y sacudiendo la cabeza. La mina está lista, es estructuralmente sólida y está por encima del nivel del mar, y el aire fluye naturalmente, no hay que preocuparse por el colapso, las filtraciones y el envenenamiento. El mineral en sí es directamente obsidiana, no hace falta refinarlo, y la dificultad de la minería es casi nula, solo hay que encontrar gente con fuerza, y no hay que preocuparse de que los trabajadores escondan oro como en las minas de oro Tisk. Si tengo que decir que hay algo que necesita atención, es construir una repisa para colocar algunas losas para evitar que las rocas que caen dañen a la gente cuando se mina. Aíger asintió, no se avergüenza de pedir consejo a los expertos de este mundo con deferencia en áreas en las que no es experto. ¿Puede decirme cuándo se puede minar? ¿Cuándo se puede extraer como mínimo? ¿Cuál sería el coste aproximado? No podemos decir lo que necesitamos aquí, tendríamos que hacer una lista. Para decir la minería, esta cueva está en tan buenas condiciones, que no es imposible empezar esta noche si el dinero y las herramientas están disponibles. El viejo jefe de la mina dijo con ambigüedad, en cuanto a la financiación, depende de si su necesidad de obsidiana es urgente, de la cantidad que se necesite y de las necesidades de mineral. ¿Qué quiere decir con requisitos para el mineral? Digamos que, por ejemplo, si quieres tallar obsidiana para que se parezca a esas dos cabezas de dragón que acabamos de ver a ambos lados de la puerta del castillo, necesitarás grandes trozos de piedra en bruto, y eso sería extremadamente difícil de extraer. Pero si solo quieres hacer algunas cuentas y ensartarlas en cuerdas para venderlas por dinero, entonces haz que los trabajadores se limiten a blandir el martillo y aplastarlas, la dificultad y el coste de la minería se reducirán enormemente. Así que eso es lo que pasó. Aíger se frotó la barbilla pensando un momento. Al fin y al cabo, la obsidiana no era más que vidrio, y no podía convertirse en un arma tan grande como un sable largo. Las dagas y puntas de flecha de vidrio de dragón que utilizaban los hijos del bosque hacía 1000 años habían sido la solución más viable probada en la práctica, lo que significaba que el mineral extraído podía tallarse y pulirse para convertirlo en dagas, y cualquier cosa más grande sería un desperdicio. Y contra criaturas mágicas inteligentes como los caminantes, sería difícil repetir el éxito de uno al matarlos en combate cuerpo a cuerpo una y otra vez. La solución más fiable seguía siendo confiar en enormes cantidades de flechas de cristal de dragón, abrumar la calidad con la cantidad con un arsenal abrumador de armas de largo alcance. El mineral no tiene que ser demasiado grande, solo hay que ir con él. El viejo jefe minero asintió, le daré una lista de lo que se necesita más tarde. En este sentido, puede darme la cantidad requerida después de revisarla, y encontraré a alguien para comprarla. Definitivamente le ahorrará mucho dinero en comparación con encontrar una puerta usted mismo. Además, la minería necesita una persona a cargo, para administrar y vigilar, organizar el trabajo y evitar que los trabajadores se afilen o roben herramientas y las vendan por dinero o lo que sea. Mi hijo menor creció en las minas en las afueras de Roca Casterly, no es tan bueno como yo, pero definitivamente tiene mucho más conocimiento que un forastero. Aíger sonrió, aunque nunca había sido un líder antes de cruzar al otro lado, pero los viejos ancestros habían resumido la verdad de una manera muy concisa. El beneficio puede ser de muchos pero no solo. La estrategia puede ser de pocos pero no de muchos. En otras palabras, a la hora de planificar un evento importante, hay que elegir a la minoría más crítica y opinante para discutir. Absolutamente no democrática. Mientras que a la hora de hacer las cosas, hay que dejar que todos los participantes obtengan los beneficios, y no hay que hacerlo todo personalmente, con miedo a dejar que otros se lleven la mitad del aceite y del agua. Stannis Baratheon no entendió esto, y fue odiado por casi todos los nobles de Poniente. Aíger admiraba su ecuanimidad, pero no quería seguir su ejemplo de ser un solitario y discutir grandes asuntos, solo hablar con Tyrion a solas. Y no había excusa para que el viejo jefe de la mina viniera a servirse de las minas de obsidiana y luego tratara de dar salida a su hijo, o incluso tratara de frotar un poco de aceite en las compras de herramientas. Muy bien, ya que el conocedor preguntó, naturalmente confío en ti.
Entonces nombra a tu hijo menor como responsable de esta mina de cristal de dragón, totalmente responsable de todos los asuntos de la minería. El salario, ¿qué tal 100 siervos de plata al mes al principio, y luego añadimos recompensas por el buen trabajo? Aíger asintió, pero hay una cosa, la compra de herramientas, la contratación de personal, los gastos de viaje, en fin, todos los gastos, deben estar claramente registrados en la contabilidad. Quiero utilizarla para reembolsar a mis superiores. La guardia de la noche no tiene un excedente de fondos, demasiado escandaloso no puede ser. No agradezca, su señoría. Un salario mensual de 100 siervos de plata no es bajo en sí mismo, por no mencionar el trabajo fácil. El viejo jefe de la mina dio una palmadita a su hijo menor, que se apresuró a obedecer. Howe, incluso el nombre ha cambiado. Aíger sacudió la cabeza, yo no soy ningún señor, ustedes pueden llamarme por mi nombre, este lado del trabajo debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible. El capital de partida debe estar dentro de 100 de dragones de oro, dentro de un mes llegar a la guardia del Mar del Este para entregar el primer barco de obsidiana. La cantidad de bienes debe ser suficiente para llenar ese pequeño barco al menos. No es mucho. Parece que con reclutar una decena de trabajadores directamente en esa pequeña aldea de la isla de Dragonstone será suficiente. Bueno, discutan todos los detalles entre ustedes dos, padre e hijo, Tyrion me los presentó, confío en ustedes. Gracias, mi señor. Te dije que no era un ag, no importa. Aíger se encogió de hombros, vamos, volvamos a la aldea antes de que anochezca, y os he prometido una gran comida. Aíger se encontró rápidamente con algo súper incómodo, su promesa de invitar a los 3 hombres que estaban vigilando las minas con él a una gran comida fue un poco difícil de cumplir. No es que la gente de la aldea de pescadores estuviese adulando a los invitados, con el temperamento de Stannis, si esto hubiese ocurrido en su feudo, los estafadores se habrían tirado por la borda en un minuto. Aíger ahora se encontró con el problema es que el dinero no se puede gastar, quieren pedir carne de cerdo, carne de res y cordero, sino al menos quieren pedir pollo, pato y ganso, pero no hay nada de esto. Rocadragon puede proporcionar en realidad solo el pescado, y esta cosa, el joven que llevó el camino durante mucho tiempo para vivir aquí, debe estar cansado de comer esto. ¿Es lo mismo en el castillo? Preguntó Aíger, algo desconcertado, ¿qué hace el cocinero si Lord Stannis quiere comer algo que no sea pescado? Cada 10 días y medio, un barco atraca aquí, y el número de personas que hay a bordo determina cómo se sirve la comida en el castillo hasta que atraca el siguiente barco. El muchacho que guiaba el camino respondió con impotencia, no importa, come lo que puedas, la sopa de pescado y el pescado a la parrilla también son buenos, si no ahorras el condimento. A partir de ahora este lugar necesita que salga un barco de obsidiana cada mes, no es necesario que vengan vacíos también, que traigan algo de pollo, pato, ternera y cordero o algo así, que lo cuenten en la cuenta de la comida y que envíen la mitad a Lord Stannis. La minería es en su isla, no habló de cobrar impuestos y lo hizo como un favor, la guardia de la noche no puede darlo por hecho. No había visto un cerdo en un pozo antes de comer cerdo, y Aíger rara vez se había ocupado de asuntos tan triviales antes de cruzar al otro lado, pero sabía cómo hacer las cosas de forma decente y hermosa para que nadie pudiera decir nada al respecto, y había algunas verdades que eran universales en cualquier época y lugar. El viejo jefe de la mina dijo que la mina de obsidiana podía funcionar con un mínimo de 12 de hombres, y con esa cantidad de gente no costaría mucho dinero comer. Y si Tyrion aceptaba unirse a su plan de recaudación de capital, el dinero pronto se convertiría en una miseria que ni siquiera contaría como interés en la cadena de capital. Por no mencionar que los mineros de obsidiana son teóricamente reembolsados por la guardia de la noche por sus comidas. Al final, Aíger obligó a que se cumpliera la promesa, hizo que los habitantes del pueblo pesquero mataran una gallina ponedora como plato principal a un precio 3 veces superior al del mercado, con algunas guarniciones de diversos pescados cocinados en ella, y agasajó al joven que le había conducido a las antiguas minas de obsidiana, viéndole engullir el muslo de pollo, evidentemente sin haber comido pollo en 2 meses. El viejo jefe de la mina, ligeramente ebrio, se había convertido en el protagonista y contaba historias de su juventud, cuando dirigía las minas de oro para los Lannister, con gran interés y, con su experiencia, sí que estaba capacitado para presumir delante de los 3 jóvenes. Ahora contaba la historia del duque Tywin que regresaba a Roca Casterly desde desembarco del rey tras la muerte de su padre, Tito Lannister, y ordenaba que la amante de su padre,
que pretendía hacerse con el gran poder de Roca Casterly, fuera desnudada y desfilara por Lannisport. El sexo opuesto siempre podía ser el tema de conversación cuando la gente se reunía, e incluso Aeger, aunque encontraba el tema vulgar, seguía escuchando con interés justo cuando el viejo jefe de la mina comenzó a describir el cuerpo blanco de la mujer con detalles gráficos. La puerta de la vivienda se abrió de repente. Una mujer entró. Es la primera vez que tenemos una visita de la Guardia de la Noche en Rocadragón y me sorprende que no me hayan informado. Antes de que Aeger pudiera darse la vuelta para ver al visitante, el joven enviado por Stannis para abrir el camino ya había dejado su vaso y se había levantado con inquietud. Lady Melisandre, ¿qué os trae por aquí? Aeger tuvo que admitir que Melisandre era una mujer seductora, con el pelo y los ojos rojos y una cara preciosa, y llevando un vestido rojo brillante que no se podía teñir con tintes ordinarios en esta época. Era simplemente preciosa, incluso si la actual reina, que era conocida como la mujer más bella de los 7 reinos, fuera 10 años más joven. Solo estaría a su altura en el mejor de los casos si no tuviera clara su identidad. Seguro que se alegraría de conocer a semejante belleza incluso la convertiría en uno de los objetivos de su incursión. Pero a estas alturas, Aeger no podía pensar realmente en cómo esta diosa, cuya propia edad era desconocida, cuyo camino era inadecuado, y que solo era capaz de jugar a ser Dios y engañar a Stannis para que rompiera su familia con la ayuda de su reacción color llama, podría ser de alguna ayuda para sus planes, por no mencionar que, en el fondo, como cruzado, también tenía un poco de miedo instintivo a la otra parte, no solo porque quema a personas vivas a la primera de cambio, sino también porque posee algo llamado magia que no existe en el mundo del que procede. Era una autopreservación genética tener miedo de las cosas que no entendías, Aeger no se avergonzaba de ello. Era una tontería creerse sin miedo, como Jaffrey. Aeger estaba un poco intimidado por Melisandre y no estaba preparado para conocer a esta importante figura de la trama, pero los valientes pueden superar el miedo y los sabios pueden hacer frente a lo inesperado. Dado que la otra parte había tomado la iniciativa de acudir a él, no le quedaba más remedio que seguir adelante. La mujer que tenía delante era aterradora, pero no era tan temperamental como el rey loco, que inexplicablemente daba muerte a la gente. Si el enemigo de un enemigo era un amigo, entonces Melisandre, que conocía la existencia de los demonios y servía al Señor de la Luz con todo su corazón, debería ser en teoría una amiga de la Guardia de la Noche. Habiendo descubierto al instante la clave de esto, Aeger se sintió aliviado y se levantó de la mesa, echando una mirada franca al visitante. Incluso no pudo evitar especular un poco sobre si los maravillosos rasgos de la otra mujer lo eran de forma natural o por arte de magia. Melisandre se había encargado de acudir a él, presumiblemente para informarse de la situación en el muro y más allá de la orilla del mar, para determinar hasta dónde habían llegado los caminantes en su amenaza a la humanidad. ¿Debo decir la verdad, o exagerar para ver si puedo estafar alguna ayuda? Espera, pensemos primero en cómo saludar. He oído hablar mucho de ti. Si no conociera la trama, no conocería a Melisandre por el momento, así que tendría que ser conservador y fingir que no conoce a la otra persona, y limitarse a llamarla señora. Buenas noches, señora. Buenas noches. Melisandre esbozó una suave y seductora sonrisa. El representante del escudo firme del reino ha venido a la isla de Rocadragón como invitado, debería haberlo tratado bien, pero por desgracia, la isla es realmente pobre en suministros, así que siento que haya sido descuidado. Es usted muy amable. Me ordenaron venir en misión oficial, no para divertirme. Melisandre sonrió y asintió mientras se acercaba lentamente a los 4 comensales. Debido al calor, todo el mundo andaba básicamente en mangas de camisa y con los brazos desnudos, y en estos momentos se notaba un calor nada ilusorio en la piel desnuda, hizo que el corazón de Aeger se estremeciera. A no ser que este sacerdote del Señor de la Luz hubiera estado con una fiebre de 50 o 60 grados todo el día, no había manera de que pudiera caminar con una brisa tan sorprendentemente caliente. ¿Qué era esta magia? ¿Era esto algún tipo de magia o truco, o el dios en el que creía la protegía realmente con este calor? La Guardia de la Noche esperó la siguiente pregunta o prueba de la sacerdotisa, y estaba preparado para responder de varias maneras, pero las cosas de repente fueron más allá de las expectativas de todos en la sala. Una mirada de sorpresa apareció de repente en el rostro de la mujer de túnica roja que estaba cerca de Aeger, y bajo la atenta mirada de varias personas de la sala, con avidez o con temor, dio un salto hacia atrás y se alejó como si le hubieran clavado una aguja contra el guardián del muro frente a ella, mientras gritaba en alto: «¡Guardias!
Entra aquí y atrapa a este hereje. Esta es la segunda vez desde que Aíger cruzó que fue capturado. Colocó su mano en su cintura, solo para recordar que la Legión de la Guardia de la Noche pidió su espada de acero el día en que dejó el Castillo Negro y ahora estaba en el arsenal. Después de llegar a Desembarco del Rey también ya no es necesario llevar armas, pero pensando en ello, también fue su suerte no tener una espada, o instintivamente la usaría para barrerla contra la Bruja Roja. Es mejor luchar contra 2 soldados fuertemente armados o dejar mansamente las armas y rendirse. Levantó las manos y permitió que los 2 soldados que entraron corriendo en la casa se hicieran con él. La última vez que lo habían detenido, al menos había sabido por qué era, pero esta vez, estaba realmente desconcertado. Había engañado a un Stark, había engañado a un Lannister, pero nunca había engañado a Stannis Baratheon, y mucho menos había ofendido a Melisandre en cuanto a la herejía. Poniente estaba lleno de herejes, y Stannis aún no se había convertido en rey. Así que ¿quién daba a la mujer de la túnica roja el valor de perseguir a los herejes? Aíger no había podido entrar en el castillo de Rocadragón cuando vino de visita por la mañana, pero ahora estaba siendo escoltada por guardias de Rocadragón fuertemente armados, y las manos atadas de Aíger hicieron que la tensión se desvaneciera de la mente de Melisandre, que finalmente se sintió aliviada cuando el guardián del muro fue atado con nudos a los pilares. De pie a unos metros, la mujer de la túnica roja habló en tono llano. ¿Quién te ha enviado? El comandante en jefe de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont. Por supuesto, Aíger no diría que Tyrion había pagado él mismo el rescate, pero para ser sinceros, no debería cabrear ni un poco al devoto al Señor de la Luz que tenía delante. ¿Acaso Melisandre sabía todo sobre la situación de la Guardia de la Noche y por eso estaba enfadada por su propia propensión a huir? ¿Y cuál es la razón por la que te envió aquí? Aíger entonces dijo la verdad sobre esas 4 tareas, y luego dijo con fuerte humillación y enojo: señorita Melisandre, debe haber algún malentendido aquí. Esta es definitivamente la primera vez que la veo. Si es así, ¿por qué percibo en ti el aura de un poderoso dios pagano antiguo? ¿Dios pagano antiguo? Aíger juraba que no sabía lo que era el aura de la magia de hielo que había cogido mientras luchaba contra los caminantes blancos, o era el hecho de que no era autóctono de este mundo lo que hacía que la sacerdotisa delante de él notara algo inusual. Señora, realmente no entiendo de qué está hablando. Tal vez no lo sepas, pero tengo mis propias formas de conseguir la información que quiero. Melisandre esbozó una sonrisa significativa y ambigua y dijo hacia uno de los guardias que estaban a un lado: ve y trae una hoguera. ¿Una hoguera no podría ser una tortura para extraer una confesión? Aíger siempre fue una persona proactiva, había previsto cómo salvarse y absolverse después de ser detenido por los Stark, capturado por Robert e incluso en manos de Cesa después de que se descubrieran sus mentiras. Realmente no sabía qué debía decirle a Melisandre. Este inexplicable cambio de acontecimientos estaba más allá de su poca inteligencia. ¿Solo podría revelar la identidad de Viajero cuando el hierro caliente se hace en su piel? ¿Lo creería Melisandre? El cuenco de fuego fue traído rápidamente y colocado a 1 metro delante de Aíger. No había ningún hierro candente clavado en él como él esperaba. En su lugar la mujer vestida de rojo sacó un pequeño cuchillo de la nada y se lo entregó al guardia. Ve, coge un poco de la sangre de este vigilante nocturno, solo unas gotas, no demasiado, lo quiero vivo. El instruido guardia de Rocadragón, que sostenía un pequeño cuchillo más corto que su propia mano, se encogió de hombros con cierta disculpa ante Aíger y se acercó a él. Con el torso y las extremidades atadas, Aíger no podía hacer otra cosa que menear el cuerpo simbólicamente y forcejear. Viendo cómo se acercaba su oponente, su mente daba vueltas, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Podría ser que su propia sangre, la sangre de un cruzado, también poseyera el gran poder requerido por el Señor de la Luz? Y en caso de que así fuera, ¿se le arrojaría al fuego para su sacrificio en algún momento crucial? Tenía una gran cantidad de conocimientos más allá de cualquier persona en este mundo, un enorme plan para establecerse lentamente e incluso construir su red de contactos y conexiones y, finalmente, confiar en su capital para intervenir en el Juego de Tronos, un plan para cambiar el destino de un montón de episodios futuros importantes. Y este mundo había escapado de los caminantes, estaba lejos del muro, y estaba a punto de comenzar una nueva vida, pero Apra va a terminar todo de forma abrupta y escasa en esta isla estéril en la desembocadura de la bahía de Aguas Negras. Aíger miraba con los ojos muy abiertos el cuchillo en la mano del guardia.
dejar salir unas gotas de sangre ciertamente no lo asustaba hasta el punto de orinarse en los pantalones o pedir clemencia, pero lo que se le haría exactamente después era la clave. Se enorgullecía de ser tan inteligente como Tyrion, pero estaba indefenso ante un oponente que no tenía ni la más remota idea de lo que quería o de por qué mostraba repentinamente su hostilidad. Brazo, suavemente, muchas gracias. Viendo temblar la mano del guardia con el cuchillo, Aíger habló, decidiendo dónde estaba la herida, que era la última pizca de dignidad que podía salvar en este giro de los acontecimientos. Bien. El hombre que manejaba el cuchillo era un joven guardia, menos de 20 años, un chaval cuando ocurrió la última guerra, se unió a la guardia de Stannis durante casi un año. La primera vez en su vida que usaba un cuchillo para desangrar a alguien, se puso aún más nervioso por la admonición de Aíger, la fuerza era demasiado ligera, el corte era poco profundo, esperó varios segundos antes de que la sangre resumara lentamente. El guardia raspó afanosamente unas gotas de sangre con el dorso de su cuchillo y se lo llevó a la sacerdotisa. Melisandre sacó su pañuelo y limpió el cuchillo para absorber la sangre que había en él, luego arrojó el trozo de tela manchado de sangre al pozo de fuego y se quedó mirando sin ver las llamas. Los ojos de Aíger también se dirigieron al fuego, pero no vio nada. Su propia sangre ciertamente no podía tener ningún poder, y las llamas rápidamente envolvieron el pañuelo, sin cambiar mucho el color ni la temperatura, excepto por una llama extra que se elevó. Pero la expresión de Melisandre era grave, y sus ojos se abrieron de par en par como si el fuego brillante ocultara la respuesta a alguna pregunta definitiva. Pero desgraciadamente la fuente era demasiado pequeña para ver, dio un paso adelante para sujetar el estante de la olla de fuego, y se acercó casi hasta enterrar su cara en las llamas. Aíger se sorprendió al comprobar que las llamas le habían lamido el pelo, pero no conseguían rizarlo ni un poco. Esta sacerdotisa del Señor de la Luz era realmente algo, no tenía miedo al fuego. Al cabo de un minuto, la mujer soltó el soporte de la hoguera y se apartó de ella, volviendo a mirar al vigilante nocturno con atención y volviendo a abrir ambos labios rojos. No tuvo tiempo de hablar, porque la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró un hombre. ¿Tienes al guardián del muro? A la luz de las llamas, Aíger no pudo ver el rostro del visitante, pero por instinto y por el tono interrogativo de su voz, adivinó su identidad, Lord Stannis. Estoy aquí por orden de Jeor Mormont para encargarme de la extracción de obsidiana, como deberías saber, y te juro que no he hecho nada malo en tu isla. Perdonen si alguna ofensa no fue intencional. ¿Puedes dejarme hablar primero para que pueda defenderme de la arremetida con Lady Melisandre? ¿Qué quieres decir con esto? El hombre no respondió al grito de Aíger, sino que preguntó a Melisandre con frialdad, la guardia de la noche viene a la isla para extraer obsidiana, algo que el duque Stark me escribió para informarme y a lo que accedí. ¿Quién te crees que eres en mis tierras para ordenar la detención de los visitantes que entran con mi permiso? ¿Recuerdas lo que te dije sobre los antiguos dioses paganos? La mujer de la túnica roja asintió respetuosamente al hombre, pero su rostro permaneció sonriente. Percibo un fuerte aura de los dioses antiguos en este vigilante nocturno, y me pregunto para qué, o tal vez esos dioses lo enviaron aquí. No me importa lo que quieras saber, Melisandre. Stannis seguía sonando imperturbable, tienes algunas habilidades, así que te mantendré en la isla, pero si sigues diciendo locuras y haciendo cosas ridículas, probablemente deba echarte. Ahora, o liberas a este vigilante nocturno y le pides perdón, o te largas de Rocadragón ahora mismo. Aíger se relajó un momento, su mente se quedó en blanco durante unos segundos mientras escapaba, y luego apretó silenciosamente las manos en puños a su espalda. Conocer la trama y tener un montón de conocimientos e ideas avanzadas no tenía sentido en un momento como este, cuando su destino era solo cuestión de palabras frente a estos grandes. La necesidad de convertir su ventaja en poder y energía reales lo antes posible se había vuelto de repente tan urgente. Como quiera, mi señor. Melisandre entrecerró los ojos, su expresión cambió, y en realidad inclinó la cabeza con la misma mansedumbre. Suéltalo. El guardia que aún sostenía el cuchillo en la mano también estaba confundido, pero como el señor había hablado y el mensajero del Señor de la Luz había asentido, no tenía que preocuparse de a quién escuchar. Se puso detrás de Aíger y comenzó a desatar las cuerdas que ataban al guardián del muro. Stannis hizo una mueca y se dio la vuelta para salir de la habitación. Sin saber si se sentía intimidado por el furioso señor de hace unos momentos o si siempre había sido tan torpe, el joven guardia pasó unos segundos con la cabeza enterrada entre las manos sin encontrar la forma de desatar las cuerdas,
Melisandre finalmente negó con la cabeza impacientemente, vete, yo lo haré. La hechicera había permanecido a la defensiva a 2 metros de él desde la orden de apresar a Aíger, y solo ahora que estaba segura de que el otro hombre no era una amenaza se tranquilizó al acercarse de nuevo al lado del vigilante nocturno. En el calor sofocante, rozando su mano a lo largo del brazo de Aíger sobre las cuerdas que lo ataban. Con el resbaladizo tacto de la mano de la mujer, le sobrevino una sutil sensación de ardor, y las cuerdas que ataban todo su cuerpo se rompieron con un suave zamp, zamp, e Aíger volvió a ser libre. Dio un paso para ponerse de pie y estiró los brazos, palpando la zona donde sintió el dolor ardiente, pero no había ninguna quemadura en la piel, salvo un ligero calor. Cuando miró las cuerdas que se habían roto y caído al suelo, todas estaban chamuscadas y ennegrecidas, con volutas de humo que salían de ellas. ¿Se quemaron las cuerdas pero no se quemó él? Solo eso era algo que Aíger no podía explicar con los conocimientos que ya tenía en su cabeza. Melisandre estaba al alcance de la mano, como si pudiera estrangularla con un solo alcance, pero Aíger tenía que admitir que temía no poder dominar a la aparentemente delicada mujer que tenía delante. Lo siento, mi amigo de negro. El tono de Melisandre se suavizó, pero desgraciadamente la expresión de inocencia de su rostro hizo que la disculpa pareciera sincera. A sus ojos, decir esto a un mortal ya era muy digno, y era imposible hablar en voz alta. Fue la primera vez que sentí un aura tan fuerte de un dios extranjero fuera de mi señor de la luz. Me alarmé un poco y me comporté mal haciendo sufrir a mi invitado. Por favor, perdóname. Aíger no iba a perdonar sin más al otro lado, ni iba a huir lamentablemente. Los hombres de buen carácter no bromean cuando se enfadan, y él odiaba la sensación de estar a la sombra de un enemigo imprevisible más que la ira innecesaria, e iba a llegar al fondo de las cosas esta noche y, si Melisandre no podía dar una explicación razonable, podría ser el momento de añadirla a su propia lista negra a la categoría inmortal. Lo primero que haría cuando volviera a desembarco del rey, antes de empezar a reunir el siguiente lote de suministros, reclutas e incluso empezar a recaudar dinero, era encontrar una forma de eliminar a esta mujer primero. Incluso había pensado en una forma rápida. Jaqen H'ghar el sin rostro estaba dentro de la gran prisión en desembarco del rey en este momento, y Jouren podría haberlo escogido como uno de los próximos lotes de reclutas para llevar al muro. Como seguidor del dios de las 1000 caras, no había forma de que ese tipo quisiera naturalmente ser traído dócilmente al muro y jurar como vigilante nocturno si podía liberarlo él mismo. No debería ser difícil pedirle que matara a alguien, por sí mismo. Aíger sintió un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de chispas chocarían entre un devoto del dios de las 1000 caras, que afirmaba ser capaz de matar a cualquiera, y el misterioso e impredecible sacerdote del dios del fuego? Es fácil conseguir que abra la boca y le diga a Lord Stannis, te perdono, mi señora. Aíger respiró profundamente, pero comer una buena comida y de repente ser agarrado y atado a un poste y comer un cuchillo, no creo que nadie pueda tragarlo sin saber para qué se tomó el cuchillo. Necesito una explicación, Lady Melisandre. No sé si percibió la intención asesina del hombre, o si se sintió justificada, pero la despreocupación en el rostro de Melisandre se desvaneció. Sin mediar palabra, clavó los ojos en Aíger, que estaba frente a ella, por un momento, y pronto la comisura de su boca se levantó. Bien. El guardián del muro era la columna vertebral de la lucha contra los archienemigos del Señor de la Luz, e Aíger era el primer miembro de la Legión de los Cuervos Negros que veía desde que llegó a Poniente, y aunque despreciaba a los mortales, al final había decidido no ofender a un aliado potencialmente importante de inmediato. La mujer de la túnica roja se volvió hacia el hombre y lo guió hacia 2 sillas en la esquina de la habitación, haciéndole un gesto para que se sentara y hablara. Pregunta y responderé todo lo que mi señor no me ha prohibido responder. Sin ceremonias, Aíger se dirigió a grandes zancadas hacia una de las sillas. Dijiste que tenía el aliento de un dios pagano en mí. ¿A qué venía eso? Para ser precisos, tienes 2 auras sobre ti, una llena de maldad pero extremadamente débil, y otra con una energía muy poderosa restante, pero sin malicia en general. Tienes suerte de haber sobrevivido tanto tiempo. ¿Por qué tengo estas 2 auras sobre mí? Aíger preguntó a medias. Él era un materialista, pero este no era el mundo en el que había vivido originalmente, y la mujer que tenía delante había mostrado poderes que no podía explicar, y aún más incrédulo solo podía tomar sus palabras con una actitud más bien cautelosa por ahora. Solo soy un soldado ordinario de la Guardia de la Noche. No, no lo eres. Acabo de verte luchando contra un esbirro del dios del frío en el fuego. Estuviste heroico,
Es raro que un mortal mate a una criatura mágica como esa. En el momento en que mataste a esa cosa, ya no eras un guardián del muro ordinaria, sino un guardián del muro que llamó la atención del dios del frío. Melisandre hizo un gesto con la mano para que los guardias se marcharan y cerraran la puerta de la habitación. Esa aura maligna que tienes es un remanente de esa batalla, de modo que en el futuro te encontrarán más rápidamente que a tus otros compañeros cuando aparezcas en los sentidos del dios del frío y sus secuaces. El corazón de Aíger se agitó, tanto por la capacidad de su oponente de ver su pasado con solo unas gotas de sangre, como por las palabras de Melisandre. Estaba siendo el objetivo del dios del frío. ¿Pero qué demonios era un dios del frío, el apodo del rey de la noche? Espera, ¿realmente vio la imagen de sí mismo matando a los caminantes en el fuego, o se enteró cuando Eddard Stark o Jeor Mormont escribieron a Stannis para presentarse? ¿Qué hay de esa otra aura, poderosa? Aíger preguntó sin moverse mientras su mente daba vueltas. Si maté a un caminante, pero ese fue el enemigo más fuerte con el que me he enfrentado en mi vida, y solo conseguí una victoria por el desprecio de mi oponente. Si todo fue un toque de maldad en esa pelea, entonces traer lo que incluso crees que es un aura poderosa, entonces ¿por qué demonios tendría que luchar tanto? Esto es lo que me hace dudar. El ser que dejó otra aura en ti era mucho más débil que el dios del frío, pero dejó un rastro tan claro que teóricamente, tal anomalía solo podría formarse si estuvieras en una lucha directa con él, o incluso un conflicto en su cara. Pero es imposible que tú, un mortal, puedas estar vivo y sano después de haber luchado contra un ser como ese, y aún más extraño, la imagen que vi en el fuego era la de un joven cayendo desde una gran altura. Si quieres que te lo siga explicando, entonces tendrás que decirme primero, ¿qué fue todo eso? ¿No lo ves todo, y necesito decírtelo? Escudriñar desde el fuego para ver lo que ha ocurrido no es tan mágico como podría pensarse. Melisandre esperó a que Aíger se sentara en su silla antes de tomar el mismo asiento frente a él. Arrojé tu sangre al fuego y entonces vi algo. No fue tu sangre la que actuó en este paso, fueron las dos fuerzas contenidas en tu sangre. Ese aliento maligno era débil, así que solo me permitió ver unas breves imágenes. Vi la ronda en la que tú y el esclavo del dios frío, el caminante blanco como lo llamáis los vigilantes de la noche, casi morís juntos, y el momento en el que le clavaste el cristal de dragón en el estómago. Eso fue todo, pero fue suficiente para explicarlo todo. La otra aura era la opuesta, y era fuerte, lo suficiente como para que viera varias imágenes consecutivas. Estabas corriendo hablando con un chico en un tejado, y acabó cayendo, y no pude escuchar la conversación entre vosotros, y mucho menos analizar que tenías que ver con un dios, por lo que necesito tu narración adicional. ¿Qué hacías exactamente en ese momento? Estaba parando explicó Aíger con el ceño fruncido, y un destello de luz atravesó su cabeza, y una palabra se agolpó instantáneamente en su mente, Quabow de tres ojos. La mente del portador se levantó de un susto. El fracaso en evitar que Bran se cayera fue vergonzoso, pero le enseñó una lección. Interferir en la trama debía hacerse de una manera más sutil, no por la fuerza bruta en persona. La capacidad de aprender de sus fracasos era algo de lo que Aíger siempre había estado orgulloso. Pero cuando escuchó a Melisandre decirlo hoy, podría ser que su fracaso en cambiar el final en una ráfaga de operaciones no se debiera a un mal pensamiento o a algo que hizo mal, sino que estaba trabajando contra un ser poderoso. Al igual que el mercado de valores, los inversores minoristas tienen una operación divina, pero también no puede detener a los grandes banqueros que os cortan como puerros. Los grandes banqueros tienen un rico capital y contactos, pero también nunca se atreven a jugar contra el equipo nacional, en un nivel en que los dos lados tienen que luchar. Los resultados solo pueden ser adivinados. La caída de Bran no fue una coincidencia, sino que alguien o Dios quiso deliberadamente que esto sucediera. Cuando lo pensó, solo pudo sospechar del cuervo de tres ojos, pero ¿por qué querría que Bran cayera? Además, los hermanos Lannister entraron ese día en la primera torre delante de ella, y el niño Stark se empeñó en subir a lo alto de la torre para alimentar a los cuervos. Melisandre miró la vacilación de Aíger, su rostro cambió y se sumió en profundas reflexiones, pensando que tenía algo que ocultar, y una neblina pasó por su suave rostro. Amigo de la Guardia de la Noche, soy demasiado grosera para preguntar tu nombre hasta ahora. Puedes llamarme Aíger. Entonces Aíger, si sabes algo, será mejor que me lo digas. La hechicera era humana, y tuvo la misma primera impresión de algo de lo que solo había oído hablar, a diferencia de la gente de Poniente, que no creía en la existencia de los caminantes.
La Guardia de la Noche estacionada en el Gran Muro y en primera línea de la lucha contra los caminantes eran ciertamente hombres endurecidos a sus ojos. Así que, después de pensarlo un poco, decidió ser suave. Los dos dioses que dejaron su olor en ti no tienen mucho poder en el sur, pero son, después de todo, seres que pueden aplastarte con un dedo, y ahora mismo, solo el Señor de la Luz puede protegerte. Aíger dudó, no estaba seguro de si los dioses de este mundo eran los seres omnipotentes de las leyendas o simplemente seres más poderosos que dominaban la magia, pero de cualquier manera, no había duda de una cosa, el Señor de la Luz, también conocido como el Dios Rojo, era uno de los poderes extraordinarios que definitivamente existían en este mundo. Si usted tiene que abrazar a un muslo, debes hacerlo en uno lo suficientemente grueso. En circunstancias normales, creer en él solo es una opción, pero Aíger se enfrenta a un problema, no es una persona ordinaria, su cuerpo tiene demasiados secretos, si el comercio en los brazos de un dios, si se puede cooperar abiertamente y honestamente entre sí, pero en caso de que este dios codicie la gran cantidad de conocimientos que hay en su cerebro o siente curiosidad por el mundo más amplio que hay fuera de este, y quiere comerlo a sí mismo y exprimir toda la información antes de abandonarlo o incluso extinguirlo, no tiene ningún poder de resistencia. No podía ni siquiera enfrentar un sacerdote del Dios Rojo, y no tenía por qué negociar con ningún ser de este reino. Antes de tener la fuerza para sentarse en la misma mesa, nunca fue prudente confiar su vida en manos de un tipo que no entendía. Además, tenía que tener en cuenta la identidad que se había inventado antes, como podía un forastero que había cruzado desde el otro lado del mar del ocaso, que había sido capaz de integrarse rápidamente en la sociedad de Poniente, ser capaz de contar secretos que también eran desconocidos para los lugareños de a pie. En un mundo que era frío y cruel, y en el que había poderes sobrenaturales insondables, era definitivamente correcto ser precavido. Aíger puso una expresión confusa, organizó un poco sus palabras y habló, fue durante la gira norteña del rey Robert, y yo viajaba hacia el sur porque acompañaba al jefe de los guardabosques Benjen Stark para informar al guardián del norte de los movimientos de los salvajes y los caminantes. Ese día, estaba entrenando solo en un rincón de Invernalia cuando vi al segundo hijo del duque Stark trepando por la pared, y temí que se cayera, así que hablé para disuadirlo, pero el chico no hizo caso, y terminó cayendo asustado por la repentina sonda de la primera torre. Pero, se mire como se mire, solo fue un accidente, ¿verdad? Y si ofendía a algún dios en el proceso, solo pudo ser ese dios el que quiso que Bran cayera a la muerte o quedara lisiado. Pero, ¿qué sentido tiene eso? Mentir tiene su gracia, e Aíger había aprendido un truco muy práctico de Forstenau, que consistía en mentir a los demás antes que a uno mismo. Que era infalible, solo la verdad, y si te inventas una identidad en una historia, lo mejor es que todo lo que venga después siga al pie de la letra esa configuración de identidad. Hacer cosas que se ajusten a la identidad y decir cosas que se ajusten a la identidad. Es como escribir una novela. No importa lo bizarro o extravagante que sea el escenario, mientras sea autoconsistente dentro del libro, entonces es una novela plausible, y si el mentiroso es lo suficientemente dedicado como para hipnotizarse a sí mismo para creer sus propias palabras también, entonces el engaño es casi inquebrantable. Aíger se había hecho pasar por un aventurero del otro lado del mar del ocaso, y en calidad de tal había dicho toda la verdad sobre lo que sabía. Si no hubiera dicho media mentira, ¿cómo podría reconocerlo el otro hombre? Sin embargo, a pesar de su intención de ocultar el secreto de la travesía, indujo a la bruja sentada frente a él lo más posible, de modo que si ella podía pensar en su conjetura en lugar de sospechar, entonces podría pasar la prueba. La sacerdotisa pelirroja es solo una mujer que domina la magia o la comunicación con el dios rojo. Ante una respuesta totalmente cierta, no pudo encontrar un ángulo para perseguirla aunque no estaba satisfecha por el contrario, le recordó la conjetura involuntaria de Aíger, y rápidamente, pensó en algo, entrecerrando los ojos en pensamiento. Así que eso es. Medio minuto después, conectó la respuesta de Aíger con las pistas de las llamas, y todo cobró sentido. El chico tiene un físico de dios emperador, y el semidios lo quiere. ¿Y qué es un semidios? Un semidios es un semidios, un ser más débil que mi maestro, el Señor de la Luz, pero muy superior a nosotros, los siervos, un poderoso mago. ¿Qué pasa con el físico del dios emperador? Aíger preguntó, además, si querías utilizar al chico, ¿por qué lo dejaste lisiado? El llamado físico de dios emperador es en realidad una afinidad con los dioses,
Algunos pueden ver fácilmente el mensaje que el Señor de la Luz intenta transmitir a través del fuego, otros necesitan ayuda, y otros nunca pueden escuchar el oráculo. Melisandre no se habría mostrado tan inquisitiva con un mortal, pero al haberse equivocado ella misma, y al serle útil la condición del otro, como miembro de la Guardia de la Noche, decidió satisfacer primero la curiosidad de Aíger. Curiosamente, algunos de los que tienen mayor afinidad con el cuerpo tienen ellos mismos extraordinarios dones de mago. Cuerpos, almas fuertes y fuerte fuerza de voluntad, estas ventajas en cambio les impiden comunicarse con los dioses con precisión. Así que, ya viste lo que pasó. Después, Aíger sintió un escalofrío en la espalda y comprendió al instante el significado de las palabras de Melisandre. Solo 1 de cada 1000 personas era un cambiapieles natural, y solo 1 de cada 1000 cambiapieles sería un profeta, y Bran tenía el mejor físico de cambiapieles y era el más adecuado para convertirse en el próximo cuervo de 3 ojos, pero era porque él mismo era demasiado poderoso. El viejo cuervo de 3 ojos simplemente no tenía forma de controlarlo directamente ni de susurrarle al oído para convencerlo de que acudiera a él para recibir la herencia, así que optó por debilitarlo temporalmente mediante la crueldad. Incluso la propia herencia era cuestionable. El cuervo de 3 ojos anterior impregnara a Bran con todos sus conocimientos y recuerdos, o se apoderara del cuerpo de Bran y luego aprenderá sobre la vida de Bran a través de la observación del tiempo y el espacio, y luego lo deja pasar con gracia. Esta especulación conllevaba demasiada malicia, y Aíger necesitó la afirmación de un hombre del oficio. Puedo entenderlo así, que al lisiar a un hombre sano, o al enfermarlo, mientras está inconsciente y débil, el semidios, como usted lo llama, puede aprovechar la oportunidad para infiltrarse en su conciencia y ejercer una influencia más directa sobre él. En teoría, sí. Una sonrisa deslumbrante apareció en el rostro de Melisandre, pero el daño físico directo es lo más urgente, y en la práctica, los semidioses pueden aprovechar el vacío igual de bien cuando las mentes de la gente están vacías y tienen dudas sobre sí mismos o su futuro. En general, este es el método utilizado por los débiles. El Señor de la Luz no tendría necesidad de tales medios solapados, y dondequiera que exista la llama, el encantamiento de Ralo puede llegar a. Mi Señor es mucho más poderoso que ese ser con el que luchaste. Con la respuesta afirmativa, el último resquicio de duda se desvaneció del corazón de Aíger. Sí, el día en que Bran Stark cayó fue el día antes de que siguiera a su padre a desembarco del rey, como estaba previsto, y fue el deseo del cuervo de 3 ojos de impedir que su heredero ideal abandonara el norte y su esfera de influencia habría creado la tragedia. Pensó de inmediato en todos los sueños que Bran había tenido sobre el cuervo de 3 ojos después de su caída en coma, y en el guía verdevidente con su siempre aspecto enfermizo, Hohenried, cuando había viajado a la orilla del mar, y en más profecías disparatadas pero certeras. Todo explicaba que el verdevidente quería que Bran cayera lisiado, por un lado, para impedir que salga de su esfera de influencia en el norte, y por otro, para aprovechar la inconsciencia del muchacho para inculcarle en sueños el mensaje de que está en una misión importante y que debe ir a algún lugar para encontrarse con alguien una vez más, y luego dejar que Jojen Reed, que ya está bajo su control, lo guíe y traiga a Bran a sí mismo. ¡Qué táctica tan despiadada! Pero todavía hay una cosa que no tiene sentido. Aíger vio a Bran caer con sus propios ojos, la causa y el efecto del incidente son muy claros, no parece que haya ninguna interferencia externa. Quiere saber cómo el verdevidente causó este accidente, pero esto es obviamente un accidente. Estás tratando con un semidios, mi amigo de la Guardia de la Noche. Melisandre mostró un indisimulado desdén ante la pregunta de Aíger. ¿Viste un accidente, pero fue realmente un accidente? El semidios irradia su influencia por todas partes difundiendo la fe y consiguiendo que la gente le ayude voluntariamente, y dondequiera dentro de ese rango puede ejercer influencia sobre la gente, control directo sobre la gente que Dios no puede hacer, pero con sutiles indicios en lo profundo del subconsciente y suaves susurros al oído, y un arreglo adecuado para hacer que lo que él quiere que ocurra suceda en varias formas casuales de sucesos. Arcianos, viejos dioses. Apenas Melisandre terminó su explicación, un rayo cortó la niebla de los pensamientos, e Aíger se dio cuenta de todo al instante, y su boca se abrió de golpe al caer por el hielo. Melisandre entrecerró los ojos y lo miró fijamente. Asintió imperceptiblemente y volvió a negar con la cabeza, haciéndole un gesto para que no dijera más.
La expresión de la mujer de la túnica roja era casi la misma que una confirmación de las sospechas de Aíger, y todo tenía sentido. Los antiguos dioses no eran más que una creencia inventada por el cuervo de tres ojos, o en otras palabras, los antiguos dioses eran en realidad el cuervo de tres ojos, que, a través de esta identidad de Dios y de las creencias relacionadas, había permitido a los hijos del bosque y a los primeros ancestros invasores cultivar arcianos por todas partes, aumentando así su influencia sobre el mundo. A través de este Dios y de las creencias relacionadas con él, esto hizo que los hijos del bosque y, más tarde, los primeros antepasados invasores lo cultivaran por todas partes, irradiando así su influencia hacia el exterior. No solo veía y controlaba el mundo a través de los arcianos, sino que también podía influir en las personas a través de estos. Y a menos de 200 metros de donde cayó Bran estaba el bosque sagrado de Invernalia. Lo único que hacía falta era hacer algo silencioso en lo más profundo de su subconsciente para que tuviera un repentino deseo de subir a la torre derruida y alimentar a los cuervos, y luego hacer cosquillas a los deseos largamente ausentes de los hermanos Lannister, por así decirlo, para inducirlos a buscar un lugar donde hacer sus necesidades bajo la impaciencia de su pasión, y, finalmente ponerse en el camino, y se produciría un accidente. Pero lo que asustaba a Aíger era que había intentado intervenir en el accidente en repetidas ocasiones y había estado a punto de hacer desaparecer la crisis muchas veces, antes de atraer la atención cuervo de tres ojos, o debería llamarlo el viejo dios. Melisandre dijo antes que había luchado con un ser muy poderoso y que por eso había dejado su olor en su cuerpo, pero si lo piensas bien, ¿no fue el cuervo de tres ojos con el que había luchado? Afortunadamente, no lo había conseguido. El sudor frío empapó la camisa de tela negra clara, y al seguir pensando en esta línea de pensamiento, ¿el rey en el norte es también la misma cosa? Robb Stark fue asesinado en la boda sangrienta por los Frey, que se confabularon con los Lannister, y parece que no tuvo nada que ver con el cuervo de tres ojos. Pero, ¿cómo es posible que la incapacidad del rey en el norte para gestionar su asterisco capricho y sus votos de traición, y la elección final de las dos casas traidoras, no haya sido el resultado de una cadena de susurros y tentaciones desde lo más profundo del subconsciente, y que esto haya sido obra de él? Joffrey Baratheon fue envenenado por Meñique en colaboración con la vieja Rosa, algo que tampoco tuvo nada que ver con los arcianos. Pero, podría ser que Petyr Baelish se arriesgara enormemente, por capricho, para crear un lío que no le sirviera de nada, que la reina Olenna Radwan, la reina de las espinas, estuviera motivada para matar para evitar que se casara con Joffrey, el monstruo que heredó el legado del rey loco, y que los dos conspiradores se unieran para matar al rey. ¿Podría haber también una pista del Señor de la Luz? Se cree que Balon Greyjoy cayó por un puente durante una tormenta, pero su hermano Euron Greyjoy, exiliado desde hace tiempo y que regresó a las Islas del Hierro inmediatamente después de su muerte, es el verdadero asesino. ¿Cómo es que este hombre, que había estado alejado de Poniente durante años y afirmaba haber viajado por el mundo, regresó a su casa en el mismo momento de la rebelión de los 5 reyes y ayudó a que se cumpliera la maldición de Melisandre? La maldición de la túnica roja no mata a la gente directamente, pero el Señor de la Luz que está detrás de ella se asegura de que las personas que maldice sean siempre asesinadas por la gente que quiere matarlas. Usarlo para atacarse unos a otros. Es posible que este juego de poder, este duelo de vida y muerte, esta canción de hielo y fuego, sea esencialmente un grupo de dioses y semidioses que luchan entre sí por la influencia sobre el mundo. En un mundo de hielo y fuego, es difícil moverse un centímetro sin nobleza. Esta afirmación era un tanto absoluta, pero al menos en Poniente era casi cierta. Nadie tenía un aura de dragón, y cuando entraban en este mundo, tenían que jugar bajo el sistema de reglas de este mundo. Pero Aíger veía de forma más transparente y esencial que la gente normal. El sistema nobiliario era solo las reglas superficiales del juego en Poniente, pero había reglas más profundas y básicas detrás. Todos los problemas, todo era cuestión de recursos y fuerza. El emisario del Banco de Hierro no es más que un oficinista normal y corriente, pero incluso la reina Cesa, que ha eliminado a todos los disidentes en la obra original y es tan arrogante en Desembarco del Rey, tiene que ser educada cuando lo ve. No, es porque representa a Braavos al otro lado del mar angosto. ¿Será porque tiene un título y los 7 dioses que lo respaldan? No, fue porque había tantos soldados como apoyo popular, y los opositores fueron ayudados por el apoyo. Meñique se convirtió instantáneamente en uno de los nobles más importantes de Poniente tras ser coronado como consejero de la moneda,
Pero ¿qué demonios sería si no fuera porque hace tiempo que se lió con la señora del Valle de Erin? Al final, la nobleza es una herramienta de las altas esferas de Poniente para controlar los recursos, no una causa. Hay gente que controla los recursos antes de que haya nobles en el mundo. Si se entiende la causa y el efecto, está claro lo que hay que hacer. Mientras dominara los recursos, aunque se aferrara a la etiqueta de la guardia de la noche durante el resto de su vida, aunque su estatus social en la jurisprudencia fuera inferior al de un simple caballero, aún podría convertir su mano en nubes y convertir su mano en lluvia. Con esta filosofía en mente, Aíger hizo sus planes. El plan original era utilizar el esquema Pansy para construir la acumulación original, engordar la guardia de la noche con suministros logísticos y la gente que había reclutado y colocado en la guarnición del muro, hacer que la guardia de la noche dependiera de él mismo, hirviendo una rana en agua caliente y secuestrar poco a poco este ejército, que era independiente de las grandes potencias, tanto material como espiritualmente. Fuerzas armadas, asegurando primero su propia seguridad y libertad. Entonces, utilizando el capital que le llega junto con los conocimientos avanzados que posee, puede construir una enorme comunidad de interés en Poniente y cuando sea el momento adecuado, puede entonces utilizar discretamente su energía y sus recursos para entrar en un juego de poder, buscando una forma de desbancar a la Guardia de la Noche por sí mismo y empezar a explorar la posibilidad de un viaje a la inversa. Aíger trazó sus planes, dispuesto a agotar su ingenio y sus conocimientos y a luchar contra la gente por su propio placer, pero antes de que nada pudiera empezar, Melisandre apareció de repente para revelarle en silencio un rincón del telón del escenario del mundo, permitiéndole ver la verdad más grandiosa y más aterradora, bajo la caótica superficie. Un mes antes, más o menos, Aíger había sospechado que importantes líneas argumentales eran irrevocables debido a la caída de Bran. Sin embargo, el hecho de que Tyrion regresara a desembarco del rey sin incidentes desmintió la afirmación anterior. Fue por la creencia de que no había ningún destino u otra presencia del inframundo en este mundo, por lo que Aíger hizo la audaz afirmación. Por ello, Aíger se sintió tan orgulloso de que su mente se desbocara y elaborara un enorme plan en poco tiempo, dispuesto a hacer algo grande en este mundo y a reescribirlo todo. Pero ahora, las palabras de la bruja de túnica roja fueron como un golpe en la cabeza. El poder trascendente existía, y estaba afectando al mundo humano. Tyrion había conseguido volver a desembarco del rey sin problemas, los dioses no tenían fuerzas para meterse con él. Aíger se siente ahora como cuando era un niño, escondido en su habitación, dispuesto a jugar a un juego y a ver una película, y entonces mira hacia arriba y encuentra una cámara en el techo, y su entusiasmo se ve instantáneamente truncado. ¿Quién puede drogarse cuando está siendo observado por un ser paternal? Melisandre vio el largo silencio de Aíger, pensando que estaba aterrorizado por lo que le estaba contando, e interiormente despreció el hecho de que el curtido hombre de la Guardia de la Noche, el asesino de caminantes, tuviera que temblar ante el trascendente poder. ¿Hay algo más que preguntar? No mostró ningún desprecio. El miedo al poder trascendente era humano después de todo, habiendo experimentado el choque ella misma. Entonces, por ser tan sincero, ¿puedo hacer también algunas preguntas? Tenía que haber un cambio de plan. No solo tenía que mantenerse fuera de la vista de los nobles de Poniente, sino que también tenía que pasar desapercibido a la vista de los semidioses y dioses verdaderos. Y si ese era el caso, si es así, se puede quemar al menos la mitad del papel en el que escribe sus planes. Pregunta, te lo contaré todo. Durante la siguiente media hora, Aíger continuó su interrogatorio con Melisandre en un estado de trance, y para su alivio, todo lo que el otro hombre le preguntó tenía que ver con la orilla del mar y el muro. Lo que significaba que Melisandre no sospechaba de su condición de guardia nocturno, plebeyo, y sobre esa base, solo necesitaba simplemente decir la verdad a ella, sin necesidad de molestarse en inventar nada en su cabeza para evitar revelar un defecto. Para cuando este intercambio terminó, el rostro del sacerdote del dios rojo estaba lleno de gravedad, y Aíger había utilizado el corto tiempo para tratar de superar su pánico. La razón llegó tarde, pero fue mejor que la ausencia. Aíger se frenó y fue entrando en razón. Las teorías de la conspiración podían explicarlo todo, pero explicar todo en términos de teorías de la conspiración era sin duda asustarse a sí mismo. Habiendo engañado él mismo a un montón de personajes de la trama con un montón de medias verdades y mentiras, ¿quién podía garantizar que las palabras de Melisandre no fueran también una media verdad y un farol?
Por no hablar de que, siendo Melisandre una creyente del Dios Rojo y un devoto al que el Señor de la Luz le ha lavado el cerebro, aunque diga la verdad, no significa que sea la verdad. Al igual que si el cuervo de 3 ojos fingiera la creencia en un Dios antiguo, ¿quién puede garantizar que el Dios Rojo existe realmente? ¿Quién puede garantizar que Melisandre no es otra versión de Jojen Reed, engañada para creer en los dioses de su propia mente? Puede que muchas de las historias del argumento original estuvieran efectivamente orquestadas o facilitadas por esos seres trascendentes, pero sí, por saberlo, ¿te pasas el día pensando representa esta persona los intereses de algún dios? ¿Algún dios quería que esta historia sucediera? Entonces no hagas nada y vuelve a la gran muralla para luchar contra los salvajes y matar demonios. Incluso si realmente hay un grupo de tipos que están influyendo silenciosamente en el mundo real a nivel subconsciente, sin una forma de identificar a los individuos que están bajo su influencia, tampoco hay forma de saber qué cosas quieren los dioses que ocurran, entonces ¿qué diferencia hay entre estos dioses y la no existencia para ti? Ignorando a estos seres trascendentes, el plan sigue siendo el mismo. Solo necesitaba algunos ajustes para hacerla más discreta. La mente de Aíger se aclaró, y la respuesta llegó rápidamente: ahora, me temo que tendré que fingir que soy un leal vigilante nocturno no solo cuando me encuentre con extraños, sino incluso cuando no haya nadie cerca. En comparación con las actividades sin escrúpulos para los propios intereses egoístas, tomar una posición clara en el lado opuesto de las fuerzas a las que pertenecían los espíritus extranjeros no sería necesariamente beneficioso, pero al menos garantizaría que el Dios del Señor de la Luz y sus sirvientes no se volvieran contra él sin motivo. Como mortal, soy demasiado débil, realmente molesto. El Dios del frío se está moviendo más rápido de lo esperado. Melisandre no se dio cuenta de lo que Aíger reflexionaba al otro lado de la habitación. Ella tenía sus propios problemas. Afortunadamente, el Señor de la Luz me dijo en el fuego que el muro podía bloquear el poder del Dios del frío y detener a sus siervos. Todavía tenemos tiempo de hacer mucho antes de que las aguas se congelen al caer el invierno. Miró al guardián del muro, encogiéndose de hombros por la redundancia mientras su expresión se volvía seria. Entonces, amigo de negro, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar a la guardia de la noche? Aíger volvió a mirar al otro lado, después de ser llamado hereje y de una serie de acontecimientos, por fin todo volvía a su cauce. Al menos Melisandre no estaría fingiendo en su deseo de ayudar a la guardia de la noche. Pero por desgracia, para las provisiones y las armas, Rocadragón no podía conseguirlas. Para las personas, la propia Melisandre no tenía muchas a su alrededor, a no ser que esta bruja estuviera dispuesta a dejar atrás inmediatamente a Stannis, al que había juzgado erróneamente como Azor Ahai renacido, e ir al norte, a la gran muralla de lo contrario, me temo que no servirá de mucho. Mirando a la bruja de rostro severo, otra gran pregunta afloró lentamente en la mente del guardián del muro. ¿Es la lucha entre los dioses una batalla por la supervivencia entre tú y yo, o una contienda despiadada entre tú y yo? En otras palabras, eran los demonios, la guardia de la noche, e incluso sacerdotes como Melisandre, soldados y armas a los ojos de los seres más trascendentes, o eran peones en un juego de azar contra sus semejantes a su antojo. Si esto se pudiera aclarar, los próximos cambios en el plan serían más claros y centrados. Desgraciadamente, un poco de reflexión con los dedos de los pies demostró que, aunque Melisandre fuera una devota del Señor de la Luz, no había forma de que conociera los secretos a este nivel. Al muro le falta de todo, pero lo que más le falta en este momento es gente, comida y equipo, y para eso me enviaron aquí. Aíger suspiró y negó con la cabeza. Pero veo que la isla de Rocadragón no es mejor que la guardia de la noche en este estado. Si realmente quieres ayudar, solo ten más cuidado en la extracción de obsidiana. No hay problema. Espera, hablando de la minería de obsidiana, Igor acaba de recordar una cosa muy importante. Como iba a descuidar esto, casi me olvido de preguntar. ¿Sabes cuál es el principio de la daga de cristal de dragón para matar a los caminantes blancos? Si logramos entender su misterio, tal vez podamos idear más formas de lidiar con la maldita cosa. No lo sé, pero puedo hacer algunas conjeturas. Melisandre frunció los labios y le guiñó un ojo a Aíger. Al fin y al cabo, aquí está el primer asesino de caminantes blancos en Poniente en 1000 años. No. Al final de la discusión, el ambiente pasó, sin saberlo, de una explosión de hostilidad a la amabilidad. La vieja zorra que había vivido quién sabe cuántos años era demasiado buena para guiar la conversación.
Aíger no supo qué decir y solo pudo aguantar la cara. Déjate de tonterías y empieza a especular. Por las imágenes que he visto, más tu descripción del proceso de muerte, el cuerpo del caminante debería funcionar completamente con magia y ser casi insustancial. La bruja dijo, todas las criaturas pueden ser matadas por la materia física y la magia, pero hay dos formas de hacerlo con casi inmunidad a los ataques físicos. Inmunidad al daño físico. Has inventado una nueva palabra, es bastante acertada. Los animales en la naturaleza optan por hacer sus cuerpos más fuertes y duros para acercarse a este objetivo, como las tortugas, como los dragones se apoyan en un fuerte caparazón o en escamas y piel para resistir los daños externos físicos. Pero los dioses tienen, naturalmente, otros medios, y los dioses del frío se van al otro extremo, hacen que los cuerpos de sus siervos sean completamente mágicos, lo que confiere a los caminantes una casi inmunidad al daño físico, y son casi inmortales a menos que sean completamente aplastados y aplastadas por una fuerza aplastantemente enorme. ¿Por qué tienen miedo de la obsidiana? No es el cristal de dragón lo que temen, sino la magia con atributo de fuego que contiene el cristal de dragón. Melisandre dijo en tono afirmativo, estos poderes mágicos son diametralmente opuestos a los atributos dentro de los siervos del dios del frío y chocan entre sí, agitando la magia de hielo que se ha aglutinado en sus cuerpos a la vez, haciendo que se desmoronen y se desintegren. No es el Señor de la Luz el dios de la llama, y tú te llamas a ti misma su siervo, así que deberías ser buena en la magia de la llama, ¿no? En realidad, yo también solo conozco la magia de las llamas. Melisandre confesó, pero, por desgracia, si esperas que vaya al norte, al muro, para ayudarte a luchar contra los caminantes, no puedo hacerlo. No solo porque tengo una misión más importante, sino que la verdad es que no puedo lidiar con un solo caminante. ¿Será que la magia de fuego que puedes usar no es más que la cantidad de magia de una sola daga de obsidiana? Olvida lo que he dicho, el dios del frío es el archienemigo del Señor de la Luz. Si sus secuaces pudieran ser eliminados con un poco de magia de llamas, esta guerra habría terminado hace 1000 años. La hechicera negó con la cabeza, acabamos de decir que el cuerpo del caminante es casi insustancial, pero, casi, no es completamente, después de todo. Si fuera solo una nube de magia, entonces un pequeño hechizo de llama al azar podría separarlos. La entidad en sí guarda un poco de sustancia para evitar que eso pase. La mujer levantó la mano y pasó lentamente los dedos por la fina camisa negra del cuerpo de Aíger. Si estuviera dispuesta a hacer lo que fuera, podría prender fuego instantáneamente a toda la tela de tu cuerpo y quedarías muy quemado, sin tratamiento o incluso muerto. Pero ¿qué pasaría si utilizara esto contra los caminantes? Aíger esquivó cortésmente el toque del otro lado. ¿No se quemaría en absoluto? Correcto, no arde en absoluto. Melisandre sonrió y retiró la mano. El cuerpo de los caminantes está completamente moldeado por la magia, pero tiene una fina capa de armadura de hielo en el exterior. Las armas ordinarias pueden atravesar fácilmente esta armadura de hielo sin dañar su origen, mientras que la magia de las llamas es una amenaza para ellos, pero no puede atravesar sus cuerpos sólidos. La propia existencia de su cuerpo lo hace ileso incluso si es enterrado vivo por fuego de dragón o pisando el fuego. La única manera de dañarlos y destruir la estabilidad de sus construcciones es herirlos e infundirles magia de llama después de infundirles propiedades de fuego, como hiciste con la daga de obsidiana que mató a ese demonio. La propia obsidiana, la dureza y el filo atravesaron la protección de la superficie del cuerpo del caminante, mientras que la magia de llama contenida en el cristal de dragón agitó la magia de hielo de su cuerpo que se encontraba en estado estable, matándolo al instante. Hizo una pausa y añadió, por supuesto, la magia de fuego destructiva de suficiente poder puede matar al caminante blanco directamente, pero aún no ha nacido nadie capaz de realizar ese nivel de magia de llamas. ¿Y qué hay de la leyenda de que el acero valirio también puede matar caminantes blancos? Acero valirio es una denominación errónea entre los Westeros y, para ser más exactos, debería llamarse metal valirio. Como verás una vez que tengas la oportunidad de probarlo con un imán, no contiene nada de hierro, así que naturalmente tampoco puede llamarse acero. El pueblo valirio utilizó varios metales raros y preciosos con magia para forjar esta sustancia extremadamente ligera y fuerte. He estado en contacto con este metal, y está claro que el proceso de forja utilizado y su poderosa magia de llama, que todavía tiene residuos mágicos después de siglos. ¿Un metal mixto? El acero valirio es una aleación, es hora de llamarlo aleación valiria. ¿Alias Aien?
Melisandre frunció el ceño con desconfianza al ver cómo a esa guardia de la noche le gustaba inventarse palabras nuevas. No importa cómo se llame, haz lo que quieras. Entendido, la forma más conveniente de matar a los caminantes blancos es atravesar sus cuerpos y destruir su estructura corporal con una sustancia que contenga magia de atributo fuego. Aíger asintió y, de repente, se lo pensó mejor. Entonces, si vuelvo a encontrarme con ese caminante blanco que lleva una armadura, ¿cómo debo matarlo? En general, la armadura puede dificultar mucho los movimientos y el lanzamiento de hechizos del portador. La magia es una energía que no penetra muy bien, y el lanzador debe vestirse de la forma más sencilla y ligera posible, por lo que nunca llevo ropa interior ni chaqueta. Si me viera obligada a llevar una armadura de cuerpo entero, mi poder para lanzar hechizos se reduciría al menos a la mitad. Una sonrisa que no parecía falsa apareció en las comisuras de la boca de Melisandre, pero no hay garantía de que realmente sigan tu consejo, así que este es mi consejo. Piensa en qué hacer cuando te encuentres realmente en esta situación. ¿Nunca usas ropa interior? Aíger bajó inconscientemente la mirada por un momento, se apresuró a recuperarla de nuevo y, dándose cuenta de que ya había pasado demasiado tiempo aquí, se levantó. Es lo mismo que no nada. De hecho, lo siento, pero tú eres el experto cuando se trata de matar caminantes, ¿no? Melisandre se levantó también. Es este el camino a seguir, pero bueno, he quitado la marca que ese semidios dejó dentro de ti, y el aura residual del Señor de la Luz hace que nunca se atreva a espiarte o dañarte de nuevo. Tú puedes dejarte llevar y hacer lo que quiera. Has despejado uno. Aíger se estremeció durante unos segundos antes de reaccionar, y el enfado que se había calmado fácilmente volvió a surgir de inmediato. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno de ellos es buena gente de todas formas. Donde quiera que haya fuego, la influencia del Señor de la Luz puede alcanzarlo, y con el sello del Señor de la Luz, los semidioses y otros sirvientes del Señor de la Luz que son hostiles al Dios frío no te harán daño. Y si te preocupa que te vigile en todo momento, lo único que puedo decir es que no tengo el poder ni el corazón para eso. La hechicera no se inmutó ante el desplante de Aíger. Me costó maná, una disculpa por la ofensa anterior, lo creas o no. Lo único lamentable es que no tengo el poder de deshacerme de las huellas que los dioses del frío dejaron en ti, y para eso solo puedo sugerirte, intenta no volver a ir al norte del muro. Aíger quería que Melisandre le quitara la mano y el pie que le había dejado, pero pensándolo bien, aunque mintiera y dijera que se lo había quitado, ¿cómo iba a saberlo él, que no tenía sentido de la magia? También podría preguntar algo más práctico, pero no dijiste que el aura que el dios del frío dejó sobre mí era muy débil. Así que ¿por qué fuiste capaz de quitar la más fuerte, pero no la más débil? Un lobo adulto puede matar a una cría recién nacida de un solo mordisco, pero incluso así, un dragón es un ser más fuerte que un lobo. Por muy malvado que sea el dios del frío, es un dios verdadero, que acaba de despertar de su largo sueño, y que se hará más fuerte a medida que se acerque el invierno, mientras que el pobre semidios al que se enfrentó en el norte ya va de menos a más y se está muriendo. Melisandre suspiró. La larga noche es oscura y traicionera en todos los sentidos. Cuídate, compañero de la guardia de la noche. También, por favor, dile a los guardias de la puerta antes de irte, hemos llegado a un entendimiento entre nosotros, es hora de que este malentendido termine, todos tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no? ¿Dónde estaba la mente de Aíger para enfadarse en ese momento? Al detenerse en la puerta, asintió y se abrió paso. En Invernalia, habría habido un mayordomo o un sirviente que se habría ocupado y entusiasmado en hacer los arreglos para que Aíger se quedara a comer esta noche, pero esto era Rocadragón. Puede que Stannis no tenga la palabra educado en su vocabulario, y bajo la guía de los guardias, el vigilante de la noche salió rápidamente por las puertas del castillo, de cara a la oscuridad de la noche, y los amables guardias le dieron una antorcha. Por supuesto, no había lobos en la isla, y mucho menos los caminantes, y para un explorador de la guardia nocturna, unos pocos kilómetros de caminata nocturna no eran nada que temer. Bañado por la miserable luz de la luna, Aíger se dirigió a trompicones hacia el pueblo pesquero de la orilla. Aliviado de que el barco no hubiera partido, Aíger se sintió descansado de que tanto el capitán como el viejo padre minero y su hijo estuvieran preguntando nerviosamente qué había pasado. Así que, naturalmente, no pudo decirles la verdad a los plebeyos que tenía delante, así que se inventó casualmente una excusa de malentendido por error de identidad, recuperó su cartera y se dirigió directamente a su camarote.
Volver a desembarco del rey desde la isla de Rocadragón no era lo mismo que cuando llegó. El viento y el agua estaban en su contra por la noche, y si partía a medianoche, temía que la isla de Rocadragón siguiera a la vista al amanecer. De pie en la popa del barco, mirando a la isla que se desvanecía, Aíger dejó escapar un largo suspiro. Organizar la mina de obsidiana había sido un movimiento que le había quitado tiempo a su apretada agenda, y según el plan original, todo quedaría en manos del viejo jefe de la mina y de su hijo. Solo se encargaría de proporcionar los fondos y no se molestaría en intervenir más. ¿Quién iba a pensar que se vería envuelto en la batalla entre los dioses del fuego y del frío en un viaje tan corto, y que aprendería tanta información interna de boca de Melisandre que ni sabía si era verdad? Como no sé si es cierto o no, dejemos de pensar en ello y vivamos el presente. Es hora de ir al grano. A contracorriente del río Aguas Negras, que se precipita hacia el este en el mar angosto, el barco se tambaleó y quedó a la deriva en el agua durante un día y una noche más, antes de llegar al puerto en el río Aguas Negras. 4 días después de abandonar la capital de los 7 reinos, Aíger volvió a pisar tierra en Poniente, y tras una breve explicación de su dirección y seguimiento con el viejo jefe de la mina, entró en la ciudad por la puerta del río y regresó a la posada Albatros, donde se había alojado antes, pasado el mediodía. En realidad, Tyrion no había salido, y lo encontró llamando a la puerta la primera vez que se enteró del regreso de Aíger. Por fin de vuelta. Ni siquiera tenía ganas de tabernas y burdeles durante los 2 días que estuviste de camino a Rocadragón. Las palabras iniciales del gnomo dejaron al guardián del muro completamente desconcertado, pero, por suerte, el otro hombre no tardó en dar una explicación. He estado en mi habitación pensando en lo que dijiste sobre las finanzas, una y otra vez, día y noche, pensando tanto que no podía comer ni dormir. Vengan con cualquier cosa. El otro hombre parecía más ansioso que él mismo, sorprendiendo un poco a Aíger. Pero esta conversación entraba más en los planes de la Guardia de la Noche que el hecho de que Melisandre le llamara de repente hereje y le extrajera sangre. Si se hubiera tratado de gente como Eddard Stark o Stannis Baratheon, probablemente no habría pensado en calificar el juego del dinero como un fraude, pero Tyrion era diferente, y lo que hacía sabio a un hombre era la capacidad de ver las cosas nuevas de forma objetiva y racional cuando las encontraba, que era la razón por la que a Aíger le gustaba tratar con los de su clase, para ahorrar su energía. Como habrás notado, si el juego del poder consiste en luchar por el derecho a repartir el pastel, el juego del dinero consiste en hacer el pastel más grande. ¿Cuál de los dos juegos es más importante y complicado a pesar de todo? Pero para decir que contribuye al mundo, el segundo es definitivamente mucho mayor que el primero. No voy a discutir eso. Pero no deberías hacer trucos para tratar de confundir el concepto, al menos no conmigo. El uso por parte de Aíger de la metáfora del pastel para referirse a los recursos fue refrescante para Tyrion de nuevo, pero mantuvo su seriedad a raya. Sinceramente, él mismo no se sentía cómodo trabajando con esa expresión. Parecería un poco cómico, no importa cómo lo expliques o lo disfraces, tienes que admitir que esto es una estafa. Seguramente no se podía engañar a un hombre inteligente. Habían pasado 4 días, y con el cerebro de Tyrion, se podía dar la vuelta de cualquier manera. Aíger estaba un poco nervioso, contemplando cómo responder. Tyrion echó un vistazo a la expresión de Aíger y supo lo que estaba pensando. Deja de planear tu retórica y admítelo. Vale, lo admito. La mente de Aíger se agitó y de repente se dio cuenta de que si Tyrion tuviera la intención de negarse a participar, no estaría diciendo tantas tonterías. No sonaba como si estuviera tratando de negar su esquema de recaudación de capital. Así es, estoy tratando de llevar a cabo una estafa financiera. Encime, un hombre llamado Charles Pansy una vez utilizó este truco para engañar a decenas de miles de personas. Es por eso que la estafa también se llama un esquema Pansy. ¿Cómo se descubrió su estafa? Para competir con los programas financieros normales, ofrecía tasas de rendimiento escandalosas sin realizar inversiones ni operaciones reales, e incluso dilapidaba la riqueza que recaudaba, lo que provocaba una rápida ruptura de la cadena monetaria. En el momento en que ni siquiera podía pagar los rendimientos prometidos que no incluían el principal, la estafa no podía continuar, aunque los inversores no lo sospecharan, tal como lo deduje. Tyrion levantó las cejas, miró hacia arriba y anunció solemnemente: Aíger, me apunto a tu plan, siempre que me prometas 3 condiciones. ¿Así de fácil? De pie en la puerta de una habitación individual ordinaria de la posada Albatros, Aíger sintió de repente una inexplicable conmoción en su interior.
Al darse cuenta de que esta conversación despiadada, sencilla, directa y algo exagerada entre amigos podría muy bien afectar a la futura historia de Poniente. Estupefacto durante un segundo, volvió a la realidad y asintió, adelante. 1. Cada paso de toda la recaudación de fondos debe ser discutido conmigo, explicarme claramente el porqué y tenerme involucrado. 2. Yo gestionaré los fondos de las cuentas y el dinero se guardará en una residencia separada que alquilo, con acceso a través de mis manos. Tyrion trató de enderezar su expresión para dejarle claro a su amigo que no estaba bromeando. 3. Si el intento fracasa, yo adelantaré el dinero para llenar el agujero, y no se te permite intentarlo en ningún otro lugar. Encontraré algo para que hagas, y con tu cerebro vivirás sin la estafa. Eso es todo, decide. Las dos primeras condiciones eran fáciles de entender, y con el acercamiento deliberado de Aíger para entablar amistad, los dos podían describirse como simpáticos al instante, y en pocos meses estaban tan unidos como si hubieran sido amigos durante años, pero también, después de todo, solo se conocían desde hacía unos meses, y Tyrion temía que gastara el dinero de forma imprudente como el antepasado del esquema Pansy, o incluso que estafara una gran suma de dinero y huyera a Aíger. No tenía esas intenciones y, naturalmente, aceptó ser atado. Y desembarco del rey, como centro poblacional y económico de Poniente, con un norteño y un Lannister para ayudar en ello, no puede simplemente irse. ¿Podrían esperar ir a otro lugar a repetir el mismo truco? Aíger no dudó ni un segundo. Peticiones razonables, acepto todas. Muy bien, al gnomo le gustó esta crispación de Aíger, asintió y por fin tuvo el tiempo libre para volver a evaluar a su amigo aventurero, frunciendo rápidamente el ceño. ¿De verdad has ido a la isla de Dragonstone? ¿Por qué parece que has estado en un burdel durante 3 días y 3 noches? Parece que estás demasiado débil. ¿Es una exageración? De hecho, Aíger no pudo evitar seguir pensando en lo que había dicho Melisandre, tratando de discernir la falsedad de la misma. Era solo insomnio. Tyrion ni siquiera creía en la existencia de los caminantes blancos. En términos de incredulidad, los nativos de este mundo eran más minuciosos que él mismo. Me temo, me mareé y no dormí bien. ¿Quieres descansar? Haré una lista, tú haz que Mora y si Jack hagan algunas compras, yo me echaré una pequeña siesta, y cuando las cosas estén en su sitio, todo estará listo para salir. Muy bien, no puedo esperar ni un poco. Tyrion parecía un niño a punto de desempaquetar un juguete nuevo, sintiéndose con más energía de la que había tenido en su vida. El juego del dinero. Es más excitante que beber y follar con mujeres, solo de pensarlo. Tyrion, eres el Westeros y más aventurero que he conocido. H.M. Tyrion era extremadamente inmune a los halagos, como has dicho, solo el más aventurero de los Westeros y esta aventura no afectará a mi forma de beber y follar con las mujeres y mucho menos pondrá en peligro mi vida antes de morir viejo con una puta entre mis piernas. Comparado con usted, que ha visto el mundo y ha cruzado el mar del ocaso para llegar aquí, yo solo soy un paleto de los recovecos. Chakel, olvídalo, ahórrate las fanfarronadas entre nosotros y todo eso. Te conseguiré una lista de los suministros que necesitas ahora mismo, y esta tarde, comenzaremos los preparativos para la emisión de los bonos de la Guardia de la Noche. Después de dormir la siesta y de volver a preguntar a Joren para asegurarse de que no iba a volver al muro en los próximos días, Aíger y Tyrion tomaron camino juntos y empezaron a discutir los detalles mientras cabalgaban. Cualquier crowdfunding es un guante vacío al principio, y la diferencia entre las verdaderas finanzas y las estafas financieras es que las primeras estafan para conseguir dinero, son solo el medio y el principio, no el fin ni el final. Lo que estamos haciendo, o al menos esperamos hacer, es lo anterior. Si eso ocurre, tendremos que montar un sistema formal y sonoro que no solo lo parezca, sino que realmente funcione. Aíger explicó, harán falta muchas barras de reglas para regular el comportamiento de todos los implicados, no solo de usted y de mí. Ahora, comenzaré a discutir los detalles con usted, tal como lo desea. Muy bien, adelante, escucharé y ofreceré sugerencias de referencia. Aíger ya tenía todo preparado en su habitación, y sus pensamientos eran naturalmente bastante claros. Un sistema financiero maduro tiene que tener en cuenta bastantes cosas: estabilidad, orden, desarrollo, pero ahora estamos empezando, así que por ahora solo consideremos la estabilidad. Por estabilidad, se entiende principalmente la estabilidad de la cadena de capital, y la principal fuente de nuestros fondos es el préstamo para mantenerse estable.
siempre y cuando los deudores, o acreedores, no exijan arbitrariamente el reembolso. Ante todo un cúmulo de nuevos conocimientos y nuevas palabras que se le venían encima, Tyrion no pudo intervenir en absoluto, sino que solo pudo asentir con la cabeza y tratar de asimilarlo mientras respondía. Tú lo has dicho, interés. Sí, el interés, es decir, la rentabilidad. Al principio dije un 1% al mes de golpe, pero cuando se piensa en ello ese número tiene sentido. Cuanto menor es la rentabilidad, menor es el riesgo de que la estafa se derrumbe, y ese número puede considerarse moderadamente bajo, por lo que tenemos que añadir otras reglas para acompañarlo. La forma también es sencilla: acordar un plazo de amortización al pedir el préstamo y seguir calculando los intereses por las horas extras, con penalizaciones por los déficits. ¿Y las sanciones?, cuestionó Tyrion con desaprobación. Pedir dinero prestado se supone que es mendigar. ¿Quién más se atrevería a sacarlo cuando dices eso? No se preocupe, en primer lugar hay una línea de fondo que nos aseguraremos de garantizar, y es que el capital de los deudores nunca se reducirá. La penalización es solo para la parte de las ganancias. Aíger hizo un gesto para que el otro hombre se calmara un poco. ¿Qué estamos haciendo? Estafa de dinero. Pero eso solo lo sabemos nosotros, que estamos recaudando dinero en nombre de la Guardia de la Noche, con la garantía del primer ministro, para conseguir fondos con los que comprar comida y equipo para enviar al muro y defender el reino contra los salvajes de más allá. Este es un asunto serio y noble, y aunque en realidad todo lo dirigimos nosotros dos, y solo una parte de los fondos se gasta en lo que decimos gastar, el sujeto de la deuda es la Legión de la Guardia de la Noche, no yo. Hizo una pausa antes de continuar. Esto es bastante crucial. Yo represento a la organización, la Guardia del Muro, y si bien es cierto que la organización ha decaído tanto que los sureños la desprecian, basta con que legalmente la Guardia de la Noche sea una organización independiente a la par de los 7 ducados. Esta organización pide oficialmente dinero prestado para hacer negocios, y yo, como representante, debo parecer que hago negocios, y no debe verse que me llevo un huevo y una gallina. Además de garantizar a los deudores un riesgo cero para su capital, tenemos que establecer algunos principios duros y aparentemente prepotentes que nos favorecen, el menor de los cuales es que nuestros bonos se niegan a ser rescatados antes del tiempo acordado. Tienes razón, pero al fin y al cabo solo hay unas pocas personas en el mundo dispuestas a ser razonables. Tyrion negó con la cabeza. No sé qué haces en cine, pero en Poniente no solo no funcionaría, sino que podrías causar pánico. Es cierto que las reglas están muertas, las personas están vivas, y si los deudores necesitan el dinero con urgencia, ciertamente no podemos morder las reglas y no pagarles, pero las sanciones son esenciales. Si un deudor pide tomar el dinero antes de tiempo, cuando el dinero está en nuestras manos por más de 2 meses, la redención temprana requiere un 1% de la cuota, lo que significa que los intereses devueltos se reducen en un mes. Y si el tiempo de préstamo es inferior a un mes, cuando los intereses ni siquiera alcanzan para pagar la comisión, en el principio de no dejar que el acreedor sufra una pérdida de capital, la comisión naturalmente no se puede cobrar, pero puede haber otras sanciones. Por ejemplo, me negaré a volver a prestarle dinero a esta persona. ¿Rechazar el préstamo de dinero a esta persona de nuevo? A Tyrion le hizo gracia, pero una mirada más atenta a la expresión de Aíger reveló que su amigo aventurero en realidad no estaba bromeando. Basta, ¿alguien va a rogar que le preste dinero? Suena un poco arrogante. Bueno, en una nota un poco más baja entonces, esta persona será descalificada para comprar bonos de la Guardia de la Noche. Aíger dijo con seguridad. La implicación de Tyrion impulsó su cuenta de resultados. A menos que primero pague la comisión de su última compra por defecto puede parecerte increíble, pero a veces la realidad es muy extraña. El gnomo mantuvo su habitual actitud mojigata. Me gustaría creerlo, pero no puedo hacerlo. Es cierto, una rentabilidad del 1% al mes no tiene tanta magia. Aíger admitió. Así pues, con la penalización debe haber también una recompensa. Recompensa 1. No más comisiones por reembolsos más allá de 3 meses. Recompensa 2. Interés creciente, digamos, 1,5% para el tercer mes ese mes, 2% para el sexto mes, de nuevo, y así sucesivamente, 2,5% para el noveno mes, y el 12º mes es del 3%, y cada 3 meses, el interés del mes sube un 0,5%. Eso es demasiado. Es el mes actual, no el mensual, no es mucho.
Igor corrigió, entonces, el tipo de interés del préstamo del acreedor a 3 meses es del 3,5%, a 6 meses es del 7,5% y 9 meses es el 12%, y 12 meses es el 17%. En este caso, la tasa de rendimiento sería lo suficientemente atractiva. Así, los deudores tendrán naturalmente la impresión de que cuanto más tiempo esté el dinero en mis manos, mayor será el rendimiento. Los mismos 100 dragones de oro que siguen siendo 100 después de un año de estar en casa, se convierten en 117 después de un año de prestármelos. ¿Qué harías si fueras tú? Efectivamente, bastante atractivo. La aritmética siempre había sido el punto fuerte de Tyrion, pero era tan deficiente en comparación con cierto estudiante de ciencias que había recibido una década de educación basada en exámenes. Se esforzaba por seguir el ritmo de Aíger, y entonces, inconscientemente, se convenció. Sintió que se había convencido más veces desde que conoció a Aíger que en los últimos 20 años juntos. No solo eso, sino que la gente que te presta dinero gradualmente desarrolla el pensamiento habitual de que cuanto más tiempo dejes el dinero, más te llevas, a menos que sea una verdadera emergencia. Si les falta dinero, tratarán de no canjearlo. Exactamente, ¿y qué tal si pensamos un poco más profundo? Digamos que eres un acreedor y me prestas 100 dragones de oro, no, digamos a la guardia de la noche, durante 11 meses, digamos 11 meses y medio. Le pasa algo a tu familia y estás desesperado por el dinero, y si lo rescatas ahora, el cálculo de la rentabilidad se basa en 11 meses, así que son 100 más 11 meses de intereses, 114 dragones de oro. Y solo tienes que esperar medio mes más para que 114 se conviertan en 117, pero no puedes esperar más, así que ¿qué harías? Bueno, es el momento de usar tu cerebro de nuevo. A Tyrion le gustó, pensó por un momento y tuvo una respuesta. Yo transferiría este vínculo a otra persona por 115 o 116 dragones de oro. De esa manera, resuelvo mi problema inmediato y la persona que se hace cargo de este bono también puede hacer un dragón de oro o 2 en solo 10 días. Exactamente, ¿qué significa eso? Tyrion continuó pensando en ello y se apresuró a pensar en los detalles. En este paso de la operación, ese bono de la guardia de la noche que has emitido podría ser utilizado como 115 o 116 dragones de oro. Es decir, esa cosa funciona en cierto modo como un billete, como tú dices. Eso es, pero ese paso solo sería posible si toda la comunidad aceptara la fiabilidad de los lazos de la guardia de la noche, y eso está muy lejos, y tendremos suerte de verlo en nuestra vida. Lo más probable es que el rey vea el potencial de las finanzas y emita un bono nacional, desplazando mi mercado. Aíger sonrió. Las finanzas reales son mucho más complicadas que eso 1000 veces, pero estamos empezando aquí, así que no pensemos tan lejos. ¿A dónde ir en este cruce? Era bueno que Tyrion hubiera vivido en Desembarco del Rey durante un tiempo, por no decir que conocía la ciudad como la palma de su mano, pero aún así no tuvo problemas para encontrar una tienda, y mientras caminaban y charlaban, no tardaron en llegar a la entrada de la única tienda profesional de sellos de Desembarco del Rey, y una de las pocas de todo Poniente. En esta época, Poniente estaba mucho más atrasado que el mundo antes de que Aíger hubiera cruzado, pero con la unificación y el desarrollo de los 7 reinos, la gente había empezado a tener cierta idea de la importancia de la ley y el orden. Al igual que un taller de sellos necesitaba ser archivado, en este mundo, los sellos también tenían ciertas especificaciones y requisitos de formato, y no podían utilizarse simplemente encontrando una piedra y tallándola. En la ciudad de Desembarco del Rey, solo los sellos hechos en esta tienda serían aprobados por todos los nobles y ricos de los 7 reinos. En general, la tienda de sellos solo atendía a personas con estatus o ciertos bienes fijos, y no servía de nada que la gente corriente pidiera un sello. Aíger no cumplía las condiciones. Afortunadamente, tenía 2 documentos de prueba bastante potentes. Tras presentar pruebas firmadas y selladas por Ed Stark y Jeor Mormont, el comerciante aceptó el trato. Aíger mandó hacer un sello a medida para él como oficial jefe de logística de la Guardia de la Noche. No existía tal cargo en la Guardia de la Muralla, y naturalmente no había oficial jefe de logística, pero si el plan salía bien, pronto podría hacer que la Legión creara tal departamento y cargo. Igor encargó 2 sellos, uno para representar su identidad personal y otro para sellar el crédito con pintura al fuego. Después de discutir el estilo y el contenido del sello con el grabador, giró la cabeza y preguntó a Tyrion: ¿tienes un sello? No. El enano respondió con sinceridad: era raro que un miembro de una gran familia de su estatus no tuviera un sello,
pero su situación era única debido a su discapacidad congénita, debido a sus evidentes rasgos y a la reputación de los Lannister de pagar sus deudas. No necesitaba en absoluto un sello para probar su identidad o garantizar su identidad cuando se relacionaba con la gente corriente o iba a tabernas y burdeles a crédito, y los nobles de estatus comparable solo hablaban con su viejo duque Tywin y sus hermanos. Parecía no preocuparse por ello, pero en realidad sufría en su corazón. Entonces haz uno para ti también. El gran diablillo, naturalmente, no necesitó identificarse, y rápidamente se negoció otro pedido de sellos. Los sellos normales eran caros, pero, por supuesto, comparados con lo que iban a hacer los dos, solo podía considerarse una pequeña cantidad de dinero. Con una cosa hecha, los dos salieron y montaron sus caballos, cabalgando hacia el siguiente lugar mientras seguían discutiendo los detalles restantes. Tyrion subió trabajosamente a su caballo, ¿y luego qué? El papel, la pintura de fuego selladora y otras cosas han sido compradas por tu escudero, ahora iremos al taller de letreros por uno. ¿Un taller de letreros? De acuerdo, pero no estoy preguntando a dónde ir, estoy preguntando, ya que dijiste que este plan necesita mi ayuda, ¿qué hago exactamente? Es más, su participación ha hecho que todo mi plan se salte el inicio más difícil directamente a la etapa primaria. Si estuviera solo, me vería obligado a aumentar los intereses para llamar la atención de la gente, y luego a luchar por cada dragón de oro más o menos a pesar de todo, y a hacer descaradamente lo que sea necesario para conseguir cada préstamo inicial de los plebeyos, mientras que contigo a bordo, no solo puedo empezar a desarrollar prestatarios directamente de las clases media y alta, sino que también puedo establecer una tasa de rendimiento razonable y un cierto importe del umbral de suscripción. Esto reduce el número de deudores de calidad, pero mejora la formación de la cadena de capital y será más estable. Esto reduce la carga de trabajo de la operación de captación de capital por un múltiplo. Aeger pensó por un momento, lo primero que tienes que hacer es convencer a algunos de tus amigos de que compren mis bonos, no hace falta que sean muchos, solo unos pocos y todo estará en marcha. Joder, ¿me harás tirar a mi propia gente? ¿Por qué dices eso? Los que menos se joden en este juego son los primeros que se unen, está bien. Aeger enfatizó, solo este primer grupo de entrada de acreedores necesita su persuasión. Después de este paso, la existencia de los anteriores se convertirá de nuevo en una fuente de confianza para el siguiente grupo de entrada, mientras la cantidad total de dinero esté controlada. El ciclo puede seguir adelante. Alguien tiene que empezar, si no está dispuesto a convencer a la gente que conoce, entonces tendremos que salir a la calle y buscar a los transeúntes o ir de puerta en puerta a vender. De acuerdo, lo haré. Tyrion estaba listo para poner su propio dinero, así que naturalmente no se detendría en este no principio. El gran asunto era llenar el agujero él mismo de todos modos. ¿Cómo funciona exactamente? Es sencillo, solo preséntame a tu amigo y responde por mí, con la prueba del comandante en jefe y la mano del rey, no debería costar mucho trabajo. Muy bien, has dicho que se establezca un umbral de suscripción, ¿cuánto? 100 dragones de oro. ¿Tanto? Tyrion se sobresaltó. Aeger, es cierto que Desembarco del Rey es el lugar con mayor concentración de riqueza de los 7 reinos. No sería difícil conseguir que la gente que conozco saque 100 dragones de oro, pero ese dinero no me lo prestan a mí, se lo prestan a la Legión de la Guardia de la Noche. Muchos de ellos probablemente te han visto como Guardia de la Noche durante la mayor parte de sus vidas. Pedirles que tiren tanto dinero a un pozo del que no saben nada sin pestañear sería ser un poco difícil. Es solo un redondeo, lo que voy a emitir es un bono de interés fijo, de interés simple, registrado. Recuerda lo que hice una lista para que Maurice y Jack compraran. Cada bono, en el pergamino más fino, con una serie de acabados a prueba de manipulaciones por mi parte, y finalmente un trío de firmas y sellos y huellas dactilares por parte nuestra y del deudor. Cada uno de ellos cuesta más que un ciervo de plata, y si no estableciéramos un umbral de cantidad más alto, probablemente tendríamos que hacer cientos o miles de bonos, lo que no solo no es fácil de gestionar, sino que además dispara gravemente los costes y las horas de trabajo, afectando a la estabilidad de la cadena de capital. Aeger explicó, por supuesto, 100 es solo un comentario de improviso por mi parte, y sobre eso podemos negociar. ¿Interés fijo, interés simple y notación? ¿Qué significan todos esos? Interés simple significa que el interés generado no se calculará por separado, y nombre registrado significa que cada bono tendrá el nombre del prestatario en él.
Los dos primeros puntos son para la conveniencia de la contabilidad y la gestión, y el tercer punto es para evitar la falsificación y para proteger la propiedad del titular del bono en caso de robo, pérdida, etc. Estos, naturalmente sabrás cuando llegue el momento. ¡Qué complicado! Lo más complicado está por venir. Por ahora, discutamos lo básico, como que escribir en mi letrero para la oficina de la guardia de la noche, y qué patrón sería bueno usar. Llegaron el taller de rotulación, y a diferencia del taller de grabado y de la oficina de la guardia de la noche, que solo necesitaban un pequeño local en la calle, este requería un espacio bastante grande para la elaboración y la producción, y para ahorrar en el alquiler, tenía que estar situado en un lugar un poco apartado. El sol ya se inclinaba hacia el oeste cuando los dos se dieron la vuelta y encontraron el lugar. Una docena de carpinteros y obreros trabajaban febrilmente en el campo semiabierto. En Desembarco del Rey se abrían nuevas tiendas de vez en cuando y, naturalmente, cada cierto tiempo llegaban nuevos encargos de carteles, y a pesar de las corrientes de rivalidad y lucha que se daban a nivel de poder en los 7 reinos, la gente de a pie no era consciente de ello, en apariencia. Poniente se encontraba en un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, y el comercio y la industria crecían a pasos agigantados. Aíger tenía muchas sospechas. Si la guerra de los 5 reyes no se producía y el invierno no llegaba, era el momento de que ciudades importantes como Desembarco del Rey empezaran a producir capitalismo en ciernes. El jefe le recibió rápidamente con una cara cálida, haciendo signos y no tan problemático como el taller de sello y cerradura, siempre y cuando usted paga. Cualquier contenido y el tamaño se puede hacer para usted. Tras media hora de discusiones y deliberaciones, ultimaron los detalles del tamaño y el contenido del cartel, pagaron el depósito por adelantado, y cuando los dos regresaron al hotel al final de otro día entre ajetreado y explosivo, ya era de noche.